Bueno, estamos con Eduardo Barcesat, él es abogado, constitucionalista, bueno, protagonista, digamos, de lo que fue la lucha de los organismos de derechos humanos y sus abogados por, bueno, por la incorporación, digamos, en los tratados internacionales de la figura de la desaparición forzada. 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Esto fue dispuesto en el año 2010, o sea, se cumplen este año 10 años ya del establecimiento de esta fecha. Y también es el día en el que entró en vigencia la Convención Internacional por parte de la ONU, que había sido firmada en el 2006, pero bueno, se incorpora y entra en vigencia en el 2010, y tiene también como antecedente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que la había precedido, ¿no es cierto?, que estaba desde el 1996, y que fue el primer instrumento jurídico en establecer mecanismos que permitieran dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales, y expresamente reconocidos por los estados partes interesados. La convención, entre otras cosas, considera la desaparición forzada en su preámbulo como un delito de lesa humanidad imprescriptible. Así que, bueno, hecha esta breve síntesis y la presentación de Eduardo, un poco lo que queríamos era reconstruir un poco la historia de esta lucha y comenzar hablando del rol que jugaron ustedes como abogados y los organismos en toda esta, digamos, en que la Argentina impulsara de alguna manera esta figura, ¿no? Bueno, la historia es así. Al comienzo de asistir a estos de los detenidos desaparecidos, no existía ninguna convención o figura penal, ya sea en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos. En ese momento, me refiero durante la etapa de la dictadura cívico-militar, empleábamos la acción de habeas corpus para inquirir por la suerte de los entonces llamados detenidos desaparecidos. Se convirtió de esta manera al habeas corpus no solamente en un instituto de resguardo de la libertad individual, sino también en un instituto jurídico tutelar del derecho a la vida. En el año 1980 estuve en Naciones Unidas, en la UNESCO más específicamente, con quien era el director general de Derechos Humanos en esa época, Karel Vazak. Y conversando con él, le dije que habíamos utilizado al habeas corpus como el instrumento de búsqueda de los detenidos desaparecidos y que por lo tanto consideraba que el habeas corpus había ampliado su espectro tuitivo de la libertad individual al derecho a la vida. Quedó bastante impactado por esto, al punto que me invitó para el día siguiente de la entrevista, que se hacía la graduación de los alumnos de la Escuela de Derechos Humanos de la Universidad de Estrasburgo, una de las más acreditadas en materia de formación de cuadros académicos para la tutela y promoción de los derechos humanos, para que hablara sobre el habeas corpus como instituto de defensa del derecho a la vida. La verdad que me emocionó bastante el tema y bueno, tuve que mejorar mi inglés bastante de un día para otro para poder decirlo en inglés, pero parece que fue comprendido y fue muy bien recibido. Y allí quedó una relación con este hombre, Karel Vazak, que bueno, ha sido una figura internacional, es el autor de las dos compilaciones, Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos y los Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Bueno, al año siguiente, en el 81, en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos, viajé al coloquio de París sobre la desaparición forzada de personas. Ya había tenido una anterior edición, precisamente en el año 1980. Yo no asistí a esa, pero sí estuve en la del 81, en la que el doctor Alberto Pedroncini
integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, presentó el primer proyecto que yo conozca sobre la desaparición forzada de personas y la forma de darle una propuesta de convención internacional. Fue el momento más emotivo, ninguna duda, de ese coloquio, y a partir de allí se formó un elenco espontáneo en el cual descollaba el doctor Rodolfo Matarolo para ir impulsando y desarrollando. Llevó mucho tiempo, hubo bastante parate, diría en alguna medida, en la Comisión de Derechos Humanos sobre genocidio, para ver si se creaba una comisión especial o si seguía trabajándose en la Comisión de Genocidio sobre esta figura de la desaparición forzada. Y bueno, yo creo que la tarea insumió 20 años y tuvo por escenario fundamentalmente varios países de Latinoamérica, la Argentina creo que a la cabeza, porque de ahí había nacido el primer proyecto. Bueno, colaboré con Matarolo en lo que podía para darle impulso a esta propuesta. Finalmente se consagra a nivel interamericano y creo que esto catapultó que se vencieran todos los obstáculos y resistencias para que pasara a ser también una convención internacional y que la nación argentina tuviera el reconocimiento y el privilegio de ser, junto con Francia, la que alojó los dos coloquios o desaparición forzada de personas, los países que primero firmaran la ratificación de esta convención internacional. Bueno, más luego esta convención fue introducida en nuestro Código Penal en una fórmula que respeta en lo esencial las características de la figura de la desaparición forzada, que debemos recordarlo, es el crimen más atroz que registra la historia social de la humanidad. Es más gravoso aún que la muerte o la muerte masiva, porque aún la muerte masiva tiene un dato cierto, la certeza, la posibilidad del duelo, en tanto que la desaparición forzada aúna el secuestro del cuerpo, la privación de información a los familiares y a la sociedad, la reclusión del cuerpo en un centro clandestino de detención, la tortura sistemática, el suplicio a que infieren estos anatomistas del dolor humano, como diría Foucault. Finalmente, y en algún momento, la decisión sobre la vida o la muerte, y generalmente la muerte de la víctima, pero siempre en la más absoluta clandestinidad, es decir, sin ninguna forma de dejarlo trascender, ninguna forma que los familiares o la opinión pública pudiera saber de la suerte de quien había sido víctima de desaparición forzada. Y luego el ocultamiento del cuerpo, de los restos del cuerpo, y el ocultamiento de la información que se prolonga, como en la Argentina, hasta el día de hoy. Creo que no hay delito más perverso, porque tiene ese agravante psicológico de la incertidumbre. Me ha tocado vivir acompañando a la madre de la abogada víctima de desaparición forzada, Teresa Alicia Israel, la búsqueda desesperada que esta mujer realizó una vez que llegó el gobierno de Raúl Alfonsín, visitando hospicios, visitando sanatorios, etcétera, porque alguna de esas informaciones perversas que también son parte de los residuos, diría, de esa dictadura militar, fue decirle a los familiares que estarían en unas islas en el Chile, al sur, que estarían en los hospicios, que estarían en los nosocomios. Bueno, desesperaron a los familiares en una búsqueda que resultó totalmente infructífera, pero que, como nosotros sosteníamos, no le podíamos decir a nadie su familiar ha desaparecido y ha muerto. Ha habido desaparición seguida de muerte. Porque teníamos que en ese caso asumir nosotros la responsabilidad que le cabía a los represores, al Estado represor, ¿no? Al Estado terrorista.
De manera que fue una lucha muy difícil, muy angustiante, desde el hecho de recibir el primer día de la desaparición forzada en una institución de derechos humanos, en mi caso la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, abrir la puerta y encontrarse con familiares de desaparecidos y la lucha por convertir su dolor en sumarlos a la lucha, es decir, transformar dolor en lucha. Todo esto obviamente deja huellas en todos nosotros, y muy lamentablemente, volví a tener esa sensación, primero en la Convención Constituyente, en el año 94. ¿Por qué? ¿Por qué puntualmente en ese caso? Porque en este caso es un tema muy poco conocido, pero muy dramático. Como ustedes saben, la Convención Constituyente funcionaba en dos ciudades, Paraná y Santa Fe. En Paraná, Entre Ríos, dos jóvenes fueron desaparecidos. Eran jóvenes que habían sido detenidos por la policía local sobre pretexto de que creían que eran los responsables de un hecho de robo. Fueron golpeados brutalmente y cuando recuperaron la libertad, porque se dieron cuenta que no eran ellos, allí entonces ellos hicieron la denuncia a través del abogado de la Liga de Entre Ríos. Hicieron la denuncia y poco tiempo después, cuando iban a buscar el litro de leche que se repartía por el gobierno provincial, fueron desaparecidos. Yo me entero de esto por la noticia que me manda el abogado de la Liga, José, no me acuerdo del apellido. José me llama y me dice, ahí tenemos un caso de desaparición forzada, y tocó un juez de lo más perverso, de lo más inútil, que en lugar de buscar a los desaparecedores, hostigó al abogado que llevaba la acción en ese momento. Recuerdo que su desesperación era tal que por un escrito fuerte, el juez lo sancionó. Le concedió la apelación al cierre del habeas corpus, pero lo sancionó. En ese momento yo estaba trabajando en la comisión que tenía a estudio el habeas corpus dentro de la normativa genérica de la acción de amparo, el artículo 43 de la Constitución, y le dije a los convencionales constituyentes que había que incluir la desaparición forzada dentro de las hipótesis que habilitan el habeas corpus. Porque el habeas corpus es lo más inmediato que uno puede promover cuando alguien es desaparecido, ¿no? Después vendrá la persecución bajo la figura penal. Pero en ese momento, estoy hablando del año 94, seguíamos entendiendo que el habeas corpus era el primer remedio para saber dónde estaba la víctima. Bueno, me dieron la distinción, si así se la puede llamar, de hacer el informe oral ante la Cámara por esta desaparición forzada, y además porque el colega estaba sancionado. Y yo invité a la Convención Constituyente a asistir. El presidente de la Convención mandó una nota de adhesión al informe oral que iba a formular. Le levantaron la sanción al abogado, por supuesto, pero esos dos jóvenes, cuyo nombre ya no recuerdo, siguen desaparecidos hasta el día de hoy, y es por su desgracia que los bloques mayoritarios que se oponían a la incorporación de la hipótesis de la desaparición forzada de personas como hipótesis de habilitación del habeas corpus, está hoy en nuestra Constitución Nacional. Después de un arduo debate que tuvieron los dos bloques del radicalismo y el justicialismo, a las 3:30 de la madrugada, me acuerdo porque me despertó un timbrazo telefónico, por supuesto me provocaron un susto mayor y me dijeron, Eduardo, se incorporó la figura de desaparición forzada de personas. Bueno, a mí por supuesto me emocionó enormemente porque yo sé que varios bien intencionados, entre ellos un hombre muy conocido hoy, Eduardo Valdés, que era convencional constituyente, fue de los que bregaron para esa incorporación. También debo decir que en ese momento Elisa Carrió pujó para que efectivamente el bloque radical
incluyera la figura de la desaparición forzada dentro del artículo 43 de la Constitución Nacional. Y después sucedió, sí, sucedió lo de Maldonado, y me pareció que había que promover en la capital federal la responsabilización penal que establece la figura en nuestro Código Penal de la desaparición forzada, que pone igual responsabilidad, igual pena a los autores materiales, a los autores de escritorio, a los encubridores de la desaparición forzada. Y por lo tanto, patrocinando a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ya en ese momento, empezamos la responsabilización penal de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de la cúpula de la Gendarmería Nacional y de todo funcionario inferior que hubiera tenido participación en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, esa causa, como todas las causas justas, tiene siempre un trato y un procedimiento traumático. Admitieron a la Liga Argentina como querellante, pero el juez que la tenía a cargo, que era Canicova Corral, lo mandó al sur, a Chubut, por entender que ahí se había operado la desaparición en su caso y que correspondía. Yo sostenía que debía ser acá porque estábamos hablando de la autoridad nacional. Ya en Chubut había efectivamente acciones en búsqueda de la suerte y paradero de Santiago Maldonado. Bueno, debo decir, para terminar esta semblanza, que la causa está abierta y que estamos esperando que la misma convoque oportunamente a responsabilidad penal a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a la cúpula de la Gendarmería Nacional y a los funcionarios, entre ellos Pablo Nochetti, que es el de mayor responsabilidad, que han tenido intervención en esa desaparición forzada y su encubrimiento. Bien, Eduardo, Sí. usted relata, hay una constante que es el tema del pacto de silencio. En el momento en el que lo ejercían las Fuerzas Armadas durante la dictadura y luego cuando la responsabilidad por la seguridad interior pasó a las fuerzas de seguridad, se repite este esquema de pacto de silencio, ¿no? Frente a cada caso en el que aparece o se insinúa un caso de desaparición forzada, ¿por qué cree que se sostiene de esta manera el pacto de silencio, que es en algún punto la clave de que durante tantos años muchas de estas causas queden impunes? Bueno, cuando trabajé sobre digamos, la teorización sobre el terrorismo de Estado, dije que había un tríptico que era secreto, secreto de las órdenes, clandestinidad, y detrás de ello venía la pretensión de los represores, la impunidad. Que el secreto y la clandestinidad son los pilares para poder asegurarse la impunidad de este obrar crimen de lesa humanidad, ¿no? Y sigo sosteniendo lo mismo. Es decir, buscan el secreto, buscan la clandestinidad y sobre todo buscan la impunidad por esta forma de destrucción o persecución y destrucción de aquel a quien califican como adversario o enemigo. Todos recordamos la parafernalia de hipótesis que se tejieron cuando la desaparición de Santiago Maldonado. Sabemos de la perversidad de los medios masivos de comunicación social que lanzaban estas hipótesis absurdas, ridículas, como si fueran ya hechos probados y que no había que preguntar más por Santiago Maldonado. Yo creo que recién ahora Santiago Maldonado va a tener la chance, con dificultades, no va a ser un camino liso, llano, no, va a tener con dificultades, pero creo que se va a abrir paso a que se sepa cuándo ocurrió realmente su muerte y la posible diferencia entre el hecho de su muerte y el lugar de su aparición, el lugar y la fecha de su aparición, ¿no? Y cómo esto ha sido responsabilidad de esta forma tardía del terrorismo de Estado que representó el gobierno Macri, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la matriz que rige, digamos, las desapariciones forzadas
en la actualidad. Un poco surge de la narración que está haciendo en estos momentos, pero digamos, si hoy tuviéramos que ponerla, porque la primera descripción que usted hace, cuáles eran las características, responde prácticamente a lo que fue la conformación de las desapariciones forzadas en la Argentina durante el terrorismo del Estado, con la situación de clandestinidad, es decir, las características que tenía. Y hoy, ¿qué se le suma a estas características? Se le suma la máscara del Estado de Derecho, una máscara de encubrimiento, de opacidad, y a veces nos cuesta, incluso entre aquellos que consideramos que participan de nuestra lucha y nuestras ideas, cuesta identificar que la excepcionalidad institucional no es un atributo exclusivo de los golpes de Estado. Es decir, cuando es un golpe de Estado se sabe, estamos en excepcionalidad institucional y las peores cosas son posibles. Las formas más irracionales de ejercicio del poder represor se instalan, pero uno lo toma como una secuela natural de esa ruptura del orden constitucional y la vida democrática. Lo más terrible es cuando, bajo Estado de Derecho, operan estas desapariciones forzadas, porque la afirmación de que hay Estado de Derecho, algunos creen que se satisface con las regularidades electorales. Otros pensamos que el Estado de Derecho es una vigencia plena de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que hoy tienen la jerarquía de cláusula constitucional y que por lo tanto, si un poder con legitimidad de origen trasvasa los límites reglados de sus potestades para apropiar las facultades, como ha ocurrido en la Argentina, del Congreso de la Nación, y para inficionar al Poder Judicial, estamos en situación de excepcionalidad institucional. Esto lo hemos sostenido no porque lo hubiéramos conversado o acordado, pero lo hemos sostenido paralelamente con Raúl Zaffaroni en el año 2016. Los dos, creo que por distintos caminos o circunstancias de nuestra vida profesional y académica, llegamos a la conclusión de que no estábamos bajo Estado de Derecho, estoy hablando del año 2016, sino bajo situación de excepcionalidad institucional, porque había llegado un poder que había arrasado con la división de poderes y apropiado, usurpado sería tal vez más correcto, las potestades del Congreso y sometido y somatizado al Poder Judicial de la Nación, ¿no? Recién ahora estamos empezando a ver cómo recuperar la institucionalidad. El Congreso empieza a funcionar ahora. La justicia, mediante esta reforma que se propicia, probablemente salga del letargo y de la perversidad institucional que caracterizó el periodo Macri. Recordemos que ha sido Macri el que calificó a los derechos humanos como un curro y que no había que gastar en ese curro, y que desnaturalizó la continuidad de la lucha por la responsabilización de los autores responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, es una tarea enorme la que tenemos entre manos en este momento, y creo que, anteayer, asistí con verdadera emoción a que Pablo Yonto, ante la comisión del Senado, estábamos los dos, entre tantos otros, convocados para opinar sobre este proyecto, y Pablo Yonto leyó un documento preparado por la Asociación Mario Bosch, donde se exige la actividad plena en materia del conocimiento y decisión sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por esa dictadura. Bueno, que tengo entendido que han sido incorporados entre los elementos que hacen al bien obrar de los jueces, que es el título sexto, artículo 70 del proyecto en cuestión. Bueno, todo esto demuestra que hay una camada de jóvenes abogados, ya no nosotros, que está llevando con toda idoneidad y con todo compromiso
la tarea precisamente de darle una respuesta a la sociedad sobre las víctimas de la desaparición forzada en la Argentina. Y lamentablemente esa tarea se prolonga en democracia con los casos de desaparición forzada bajo Estado de Derecho o pretenso Estado de Derecho. Esta es una de las tareas en las que los abogados, juristas, tenemos que trabajar, de que para nosotros tener una plenitud de Estado de Derecho es una consigna revolucionaria. Sé que cuesta a veces entender esto, pero tenemos que apropiar el herramental jurídico para utilizarlo como instrumento de liberación de nuestro pueblo. Y yo creo que en esa tarea estamos comprometidos. Eduardo, usted habla justamente del Poder Judicial y pienso en cuál es la responsabilidad en el tema de la falta de esclarecimiento de muchos de estos casos. Pienso en el caso de Julio López, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Y cuál es, digamos, la ausencia o la demora o la imposibilidad de que los familiares logren tener esa reparación que da el esclarecimiento de los respectivos casos en estos que desaparece un joven, pienso en Facundo, más allá de que todavía no esté claro cuál es la circunstancia, ¿no? Pero, o como ocurrió con Maldonado, surjan rápido estas alertas ¿no? de que la sociedad empieza a activar de alguna manera mecanismos para evitar que eso se convierta realmente en una desaparición forzada, o que por lo menos se aborde desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, es una tarea difícil porque estamos bombardeados por una desinformación mediática que trata de presentar estos hechos como, bueno, como puede presentarse un hecho de violencia, de robo o de muerte a consecuencia de un robo, sin comprender que estos crímenes, me refiero a los crímenes de lesa humanidad, y entre ellos la desaparición forzada, son crímenes que se cometen desde la vereda del poder, es decir, desde el aparato punitivo del Estado. Es horrendo cuando el crimen lo comete un particular, ninguna duda, pero es mucho más horrendo cuando ese crimen es cometido desde el aparato punitivo del Estado. En el nacimiento de la ciencia política de Occidente, Thomas Hobbes, en Leviatán, sentó una frase muy, muy afortunada, diría, en su descripción. Está en una de las obras de Naciones Unidas que se llama El nacimiento de la humanidad. Y hay una colecta de frases de pensadores y la de Hobbes dice: el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad. Es decir, que es cometida desde el poder y por lo tanto, sabiendo que cometido desde el poder, ese crimen es impune o pretende ser impune. Debo decir que esta frase la ponía en el frontispicio de todos los escritos que presentaba cuando era un habeas corpus por desaparición de personas, ¿no? Y la he vuelto a emplear en el caso Maldonado. Es el crimen mayor, el que se comete a conciencia de su impunidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros pensar es, si es secreto y clandestino para ser impune, nosotros tenemos que develar el secreto, mover, despejar la clandestinidad y hacer que lo impune reciba el castigo legal, ¿no? Claro que eso es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Requiere un alto grado de compromiso y de movilización de la sociedad. Así como la sociedad salió masivamente en la marcha contra el 2x1, cuando se produce un hecho de desaparición forzada, claro, ahora estamos en pandemia, pero cuando se produce un hecho de desaparición forzada, hay que ganar la calle inmediatamente. Mientras los abogados trabajamos en el habeas corpus y en la denuncia penal, el pueblo todo tiene que salir a reclamar por ese desaparecido, ¿no? Eduardo, decíamos más temprano que una de las primeras que incorporó de la desaparición forzada fue la Convención Interamericana de la OEA.
Latinoamérica fue de alguna manera digamos, el escenario de donde nace tan fuertemente, porque pienso también ahora en Ayotzinapa, pienso en México, que son como los nuevos objetos de los sujetos víctimas de desaparición forzada. Entonces, conocer desde su mirada esta idea de si Latinoamérica tiene condiciones particulares, digamos, que ocurriendo digamos, en relación al proceso anterior. Bueno, yo creo que parte de lo que debemos buscar en esta nueva etapa de la institucionalidad argentina es la integración regional con los pueblos del continente suramericano y del Caribe. Si la obra del anterior gobierno fue buscar de destruir la UNASUR y la CELAC fundamentalmente, nuestra tarea debe ser restablecer la UNASUR, restablecer la CELAC y posibilitar que la desaparición ocurrida en la tierra más austral nuestra o en el territorio más lindero a Estados Unidos, México me refiero, ocurre, eso es materia de todos nosotros, es decir, es nuestra víctima y debemos obrar como tal, ¿no? Es decir, debe haber un concierto entre los gobiernos progresistas, y esperemos que seamos mayoría en algún tiempo, poder restablecer este sentido de que en tutela de los derechos humanos tenemos que actuar juntos y tenemos que actuar rápido. En la teoría económica se dice que la primer cucharada de sopa es la más valiosa, para el que tiene hambre, por supuesto. En derechos humanos, la primer cucharada de solidaridad y de jurisdicción es la primera y más valiosa de las medidas que puede recibir. La solidaridad la desarrollan las entidades defensoras de derechos humanos, tienen que movilizarse de inmediato de producirse un hecho de esta naturaleza, y nosotros venimos con la cuchara de la jurisdicción, de la lucha jurídica para rescatar a nuestro compatriota, sea que esté en el sur austral o en ese linde con el imperio. Eduardo, una última, hablando de los organismos, ¿no? de la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿cuál es su recuerdo, su reflexión sobre el rol que jugaron, ¿no? Los familiares de las víctimas, no solo en la búsqueda, sino en el acompañamiento? Para mí fue un rol ejemplar y sobre todo las madres, sin distinción de líneas, que no aceptaron nada que no fuera verdad y justicia, ¿no? Es decir, no se puede sustituir la ausencia del familiar, del hijo, con ninguna indemnización, para decirlo claramente, ¿no? Yo sé que el derecho no es un poder mágico, no puede hacer que lo que ha sucedido no hubiere sucedido, pero puede reparar. Pero esa reparación pasa primero por saber la suerte de la víctima y, en segundo lugar, por una compensación, porque el derecho no tiene otra medida. Una vez me criticaron, no voy a decir quién, porque es una querida compañera, porque al hablar sobre la desaparición forzada y los remedios, yo había citado una frase de un diálogo platónico, El banquete, donde Agatón, interlocutor de Sócrates, le dice: hay un poder que ni a los dioses les ha sido dado, y ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiere ocurrido. No podemos volver la historia atrás, desgraciadamente. No tenemos el poder de recuperar a la víctima si es que esa desaparición forzada fue seguida de la muerte. Pero tenemos sí la posibilidad de castigar primero
y como secuela del castigo, la indemnización. Es decir, que sepan que esto no es gratis. Y no es que se cobra dinero por la sangre de los hijos, es que se castiga a los represores penal y patrimonialmente. Y lo importante es que sea sobre los represores y no sobre las arcas del Estado. Esto es parte de una jurisprudencia que se gestó en la lucha contra las secuelas de la dictadura, cuando en la familia de un desaparecido se llegó a responsabilizar patrimonialmente al ex almirante pútrido Eduardo Emilio Macera. Es decir, esto es lo que quizás más le dolió a Macera. No la condena privativa de libertad, sino la condena patrimonial. Yo mismo he vivido en lucha por percibir mis honorarios, por haber patrocinado a 2 familias padres de desaparecedores, los honorarios profesionales. Estos desaparecedores que no se defendieron ante el juicio en la Junta, tomaron con resignación, o como diciendo me importa poco, cuando los perseguí para cobrar una ínfima suma de honorario que me regularon. Presentaban escritos de más de 100 carillas en defensa de su patrimonio, diciendo cómo puede ser que todavía tenga que pagar por estar condenado. Bueno, entonces, repito, cuando hay una desaparición, está primero la búsqueda para que recuperemos al ser desaparecido. Pero a veces el derecho solo puede operar, desgraciadamente, en forma de reparación. Es decir, porque no puede volver atrás la desaparición. Y en ese caso es, primero, repito, el castigo, el fuerte castigo como crimen de lesa humanidad y la indemnización a los deudos, a los familiares de la víctima. No puede ofrecer otra cosa. Pero creo que para esa tarea preventiva es necesario una tarea de difusión, en este caso muy expresamente de las convenciones y de la figura penal argentina sobre desaparición forzada de personas, que no sea una cláusula que está allí para ornamentar la vidriera institucional, sino que sea vivida como socialmente obligatoria y que la impongamos desde el primer discurso. No importa que el desaparecedor pueda ser de nuestra simpatía política, llegó a decir esto. Mientras sea desaparecedor, tiene que obrar la responsabilización que establece las convenciones internacionales y regionales y la figura penal de nuestro sistema. Esta es la manera que tenemos de buscar que el aparato de fuerza del Estado sea para la custodia de los ciudadanos y no para desaparecer a aquel que circunstancialmente es colocado en situación de víctima, ¿no? Bien. Bueno, Menuda tarea. menuda tarea. Le agradecemos mucho en nombre del espacio Memoria. Estamos vamos a sostener un ciclo de entrevistas referidas al tema de desaparición forzada. Esta es la primera y Eduardo le agradezco mucho porque, bueno, nos dio la perspectiva histórica, pero también la del presente sobre este tema, ¿no? Así que bueno, gracias y Que hasta siga la bien. próxima. Hasta la Gracias. próxima.